Bueno, seguimos con la siguiente defensa a cargo del ingeniero Agustín Rey. El título del trabajo final es Control de motor sincrónico de imán permanente. Es un trabajo de especialización. El director es el ingeniero Marcelo Romeo y los jurados Diego Brengi, otra vez, el especialista ingeniero Franco Ucafusco y el especialista ingeniero Julián Iglesias. Así que, Agustín, cuando quieras. Bueno, ahí presento. ¿Estamos? Ahí está. ¿Me escuchan bien? Uh-huh. Bien, voy a comenzar con la presentación de mi trabajo final de carrera, que es el control de un motor sincrónico de imán permanente. Mi agradecimiento al director y a los jurados por colaborar en este trabajo. Bueno, la agenda incluye motivación y contexto, objetivos y alcance, principios de funcionamiento y técnicas de control de este tipo de motor, la implementación de hardware y software, las pruebas y las conclusiones. En cuanto a la motivación, yo trabajo para la empresa Ingeniería Wilcox del gremio de ascensores. En la empresa se vio una oportunidad de negocios en el interés de fabricantes locales de puertas automáticas para ascensores, que deseaban incorporar este tipo de motor porque presenta ventajas respecto de los motores trifásicos convencionales que estaban utilizando en sus productos. También se vio interesante la posibilidad de aplicar este sistema en modernizaciones y en la reposición de equipos importados que no se consiguen las partes acá en el país. Y finalmente también quiero mencionar mi interés particular en el tema. Las características principales del motor sincrónico de imán permanentes son que posee un estator trifásico donde se genera el campo magnético rotativo y el rotor que en este caso tiene imanes permanentes. La ventaja de estos motores respecto de los motores de corriente continua es que no posee colector ni escobillas, y respecto de los motores de corriente alterna, convencionales, trifásicos, es que es más compacto y eficiente. Si se lo compara con un motor de inducción convencional, se nota que la construcción del estator es similar en ambos motores. Por otro lado, los rotores son bastante diferentes. El motor de inducción tiene una jaula de ardilla formada por barras de cobre. En cambio, el motor sincrónico tiene unas ranuras donde van insertados los imanes permanentes. Más detalle de estas diferencias se pueden consultar en la memoria. Aquí a la derecha vemos un motor de inducción que era el motor original del operador de puertas comercial que se utilizó en este trabajo, y a la izquierda el motor sincrónico que lo va a reemplazar. En esta otra vista se aprecia que el motor sincrónico es mucho más compacto. En lo que respecta a los operadores de puerta, aquí en la foto vemos un operador de hace 20 años o un poco más. El movimiento de la puerta se logra a través de un mecanismo que posee un motor trifásico, un par de poleas que hacen las veces de reductor mecánico y los brazos de un mecanismo tipo viera-manivela que mueve los carros de la puerta. Los mecanismos se simplificaron mucho gracias al uso de variadores de velocidad. Aquí se ve el motor trifásico de inducción
que transfiere el movimiento a través de una polea dentada y también de una correa dentada que está vinculada mecánicamente al carro de la puerta. El variador se va a encargar de realizar los perfiles de movimiento para un funcionamiento suave y sin golpes. Esta es una vista de un operador similar. El objetivo de este trabajo es desarrollar el prototipo de un inversor para controlar el motor. La parte de hardware incluye un poncho inversor con la etapa de potencia, que se va a acoplar a una placa de evaluación de un microcontrolador STM32. Se codificó el firmware con los algoritmos de control del motor sincrónico y finalmente, como aplicación, una demo que controla un operador de puerta comercial al que se le adaptó el motor sincrónico. Lo que no incluye este trabajo es la fuente conmutada y los análisis y modificaciones para el cumplimiento de normas de compatibilidad electromagnética. Los 3 puntos fundamentales a recordar de este motor es el estator trifásico con la generación del campo rotante, el rotor con los imanes permanentes y la generación de torque producida por la interacción entre ambos campos. Este es un esquema de un motor elemental. Tenemos 3 bobinas, una para cada fase, A, B y C, desplazadas físicamente 120 grados entre sí. Y el motor, el rotor, lo representamos con un imán por ahora que puede girar libremente. Dejando un poquito de lado el imán, analicemos lo que pasa en el estator. Si se le aplica una tensión alterna al bobinado A, se va a establecer un campo magnético alternativo, como se ve en la figura, positivo o negativo según el sentido de la corriente. Lo mismo va a valer para las bobinas B y C. Si energizamos las 3 fases con distintas corrientes, se va a obtener un campo magnético resultante, manejando la amplitud y polaridad de cada fase, se podrá obtener el campo magnético que se desee. En la práctica, los motores tienen varios polos. Este, por ejemplo, es el esquema de un motor de 12 polos, que es similar a este motor que es de un Toyota Prius híbrido, o este que es de un Honda CRZ híbrido. Esta figura muestra la topología elegida para el inversor que va a alimentar el motor. Y el algoritmo implementado para su manejo es la modulación de espacio vectorial o Space Vector Pulse Width Modulator en inglés. Posee 6 transistores, representados en este caso con llaves, que están organizados en 3 ramas, una para cada fase. Acá tenemos la fuente de alta tensión y las 3 bobinas de la fase del motor. La condición que debe cumplir este dispositivo es que cuando un transistor está cerrado, el opuesto de la misma rama debe estar abierto. Caso contrario, se produciría un cortocircuito. Acá vemos el estado particular que podemos llamar 1, 0, 0, haciendo referencia a los 3 transistores de las partes altas de las ramas. En esta condición vemos que la corriente de la fuente entra por la bobina A y retorna en partes iguales por B y C. Estas corrientes producen un determinado vector campo en el estator. Esta topología de inversor tiene 8 combinaciones posibles de transistores abiertos y cerrados, que van a producir 8 vectores. En este diagrama vemos una representación de los 8 vectores, que determinan 6 zonas de trabajo.
Aquí, por ejemplo, tenemos el vector B1, que es el de la combinación 1, 0, 0, que habíamos visto en la diapositiva anterior. Del vector B1 al B6 son los vectores activos. Y acá, digamos, en el centro con un punto, representamos los vectores B0 y B7, que se llaman vectores nulos, porque con esta combinación de transistores no va a haber circulación entre la fuente y el motor. Si se quiere generar en el estator un vector cualquiera, B, bastaría con aplicar los vectores Bx y Bi, cuya suma vectorial da B, y que son fracciones del vector B1 y del vector 2. Digamos, en este caso, que el vector B1 es el 50%, perdón, el vector Bx es el 50% del vector B1, y el vector Bi el 30% del vector 1. Lo que va a hacer esta modulación es presentar el 50% del tiempo la combinación de los transistores del vector B1, el 30% del tiempo la combinación del vector B2, y el resto del tiempo que queda para completar un ciclo de modulación lo reparte en partes iguales entre el vector 0 y el vector 7 nulos ambos. En esta figura se muestra la salida del modulador de ancho de pulsos que genera este vector. Entonces, es decir, este algoritmo va a recibir como parámetro de entrada las componentes del vector campo deseado. Va a analizar en qué zona está y va a combinar los tiempos de los dos vectores adyacentes para lograr el vector resultante que se buscaba. Volviendo un poquito al principio de funcionamiento del motor, en esta figura vemos dos condiciones. La de arriba es la condición sin carga o en vacío. Como en este caso el imán del rotor está perfectamente alineado con el campo del estator, no hay torque. En el inferior es una condición con carga. El imán está desalineado respecto del campo del estator en un ángulo θ. Y el imán va a ejercer una fuerza para tratar de alinearse. Esta fuerza es la que va a generar el torque. Se demuestra que el torque resultante es proporcional a la cantidad de pares de polos, al flujo producido por los imanes, a la corriente en el estator y al seno del ángulo en que está desplazado. De acá se desprende que la condición óptima es cuando el ángulo es 90 grados, porque se obtiene el torque máximo para una determinada corriente. Justamente este es el criterio que utiliza el control FOC, que de la sigla del inglés Field Oriented Control o control de campo orientado. Esta técnica mantiene el desfasaje del campo respecto del rotor en 90 grados y descarta cualquier componente que pueda estar en fase con el rotor porque no produce torque. En la figura se ven los distintos componentes de control. Tenemos el puente trifásico del poncho inversor que va a energizar las tres fases del motor. Se miden las corrientes de fase en dos de las fases para obtener la amplitud y el ángulo del campo del estator. A estas corrientes se le van a aplicar unas transformaciones para facilitar el lazo de control. La primera es la transformación de Clark, que simplifica el sistema convirtiéndolo de trifásico, con las tres componentes IA, IB y C, en otro bifásico equivalente, que va a tener los ejes alfa y beta y las componentes I alfa y beta. Lógicamente, regular dos componentes va a ser más sencillo que regular tres.
La segunda transformación es la de Park, que lo que hace es cambiar el marco de referencia del sistema bifásico anterior fijo a otro rotativo que está vinculado al rotor y que tiene los ejes D y Q. El eje D directo, que está alineado con el imán del rotor, y el eje Q, que está en cuadratura. O sea que este vector azul de la corriente resultante, que antes tenía las componentes I alfa y beta, va a tener las componentes ID e IQ en este nuevo marco de referencia que rota junto con el imán. Volviendo al esquema anterior, entonces pasamos con Clark del marco trifásico a un marco bifásico, componentes I alfa e I beta. Luego con Park pasamos al giratorio y obtenemos las corrientes ID e IQ. Para poder realizar esta transformación es necesario conocer la posición angular del rotor. Para eso se utiliza un encoder incremental que está acoplado al motor. Los valores de las componentes directa y en cuadratura alimentan a dos reguladores proporcional integral. El primero lo que va a tratar es de anular la corriente que está en fase con el rotor, y el otro va a regular la corriente de referencia, que es la que genera el torque necesario para la velocidad que se desee. La salida de estos dos reguladores son dos tensiones, BD y BQ, que son las que hay que aplicar al motor, pero están referidas todavía al marco rotativo. Por lo tanto, tenemos que volver al marco trifásico, haciendo primero la transformación inversa de Park, y la transformación de Clark un poco está embebida dentro del space vector. Para la implementación de hardware, se utilizó la placa de evaluación núcleo F303RE de ST Microelectronics, que tiene un microcontrolador STM32 F303RE, que es un Cortex M4F, que corre a 72 MHz y tiene todos los periféricos necesarios para asistir en el manejo del motor. El poncho inversor se basó en el módulo de transistores STGIB10CH60, que tiene los 6 transistores, los drivers de los gates de los transistores, un circuito para la protección de cortocircuito y sensor de temperatura. Y para la medición de corriente, una tapa de acondicionamiento de las señales tomadas de los corrientes de fase y alimentación y entrada de encoder. Aquí tenemos el render del poncho inversor. Esta parte es la fuente de alta tensión, fusible, rectificador, filtro, la parte de acondicionamiento de señal, los resistores shunt, entrada de encoder, fuente de alimentación y los conectores para conectar la placa de evaluación. El módulo se montó en la parte posterior para facilitar la colocación de un disipador. Y así es como quedan ambas placas montadas. Para el firmware se utilizó una arquitectura de capas, en este caso 4 capas. La primera es la capa de hardware, que incluye, bueno, la CPU Cortex M4F, los periféricos y la memoria del microcontrolador, y el encoder que está acoplado al motor. La siguiente capa es la de abstracción de hardware, que incluye el hall provisto por el fabricante del microcontrolador, con las funciones para el manejo de los periféricos. Tenemos el CMSIS, con las funciones para manejo de la CPU.
Un componente, podríamos llamar, que incluye la inicialización de los dispositivos, que se genera con la herramienta CubeMX, también provista por el fabricante, y se escribieron algunos drivers a medida para el manejo del encoder, el conversor analógico digital y el modulador ancho de pulsos. La siguiente capa de servicios incluye el sistema operativo FreeRTOS, el módulo CMSIS DCP, que es donde están las funciones de los reguladores PI, y se agregaron dos componentes, un módulo con las bibliotecas de medición de corriente, tensión, ángulo, velocidad, temperatura, y otro con los algoritmos FOC y Space Vector. Y finalmente, la capa de aplicación, que incluye el control de velocidad del motor a lazo cerrado, el manejo de la puerta automática y la comunicación con la PC, que se utiliza para modificar parámetros de funcionamiento y monitorear variables de estado. En cuanto a la arquitectura de software, el patrón que es más natural para este tipo de sistema es el de control ambiental, puesto que no solo se toma información del entorno, sino que también se actúa sobre el mismo para modificarlo, como es el caso típico de un control a lazo cerrado. Es decir, que tenemos un control ambiental con el proceso controlador de puerta que acciona sobre el control de motor. Pero este control de motor también es un control ambiental, donde tenemos un proceso control de velocidad que acciona sobre el algoritmo modulador. Digamos, se podría decir que son un par de controles ambientales en cascada. Para el manejo del operador de puertas se utilizó una máquina de estados finitos. La figura muestra un diagrama simplificado. Esta máquina tiene 4 procesos o 4 partes. Básicamente tenemos un primer ciclo, donde con la orden de ajuste se inicia un proceso que determina la longitud de la luz libre de la puerta y memoriza los patrones o calcula los patrones de movimiento en función de las velocidades definidas y de la longitud de la puerta. Luego hay un ciclo que lo llamé de sincronización, en el cual la puerta hace una apertura y un cierre lento con el objeto de sincronizar los extremos y confirmar si la longitud de la puerta coincide con la que se determinó en la etapa de ajuste. Si todo está bien, pasa a funcionamiento normal y el sistema va a responder a los comandos de abrir y cerrar, y abrirá y cerrará la puerta controlando los perfiles según lo que se calculó anteriormente. Hay un caso en particular, que es el caso de la reapertura. En este estado se llega por la detección de un obstáculo mientras la puerta se está cerrando. El motor va a invertir el sentido de movimiento y va a abrir la puerta para evitar que atropelle a una persona. En la implementación del software se utilizaron 6 tareas. Las primeras 5 corren bajo el control del sistema operativo. Se encargan del control de velocidad a lazo cerrado, de la generación de las rampas de velocidad, de la comunicación con la PC, del manejo del operador de puerta y de la verificación de las condiciones de temperatura y de cortocircuito del módulo de potencia. Finalmente hay una 6ª tarea que se ejecuta en modo bare metal y que se encarga de la medición de corriente, de la determinación de la posición angular,
y de ejecutar los algoritmos FOC y SpaceVector. Esta sexta tarea se ejecuta en modo bare metal por razones de performance. El proceso que va desde que se inicia la medición de las corrientes hasta que se determina el ciclo de actividad de cada uno de los canales del PWM, se debe resolver en un ciclo del modulador. Como la frecuencia base del modulador es 15 kHz, todo el proceso se repite aproximadamente cada 66 microsegundos. Esto se resolvió de la siguiente manera. Un cuarto canal del PWM se utilizó como canal auxiliar para disparar por hardware el conversor analógico digital, que en ese momento va a medir las corrientes a través de dos resistores shunt colocados en dos fases del inversor. Y en ese momento, es el momento preciso porque es cuando se presenta la combinación del vector nulo B0. Y es el momento donde nos aseguramos que las corrientes de fase están circulando por los resistores shunt. Una vez que termina el proceso de conversión, se utiliza la interrupción de fin de conversión del conversor analógico digital para ejecutar el algoritmo FOC y el SpaceVector. Todo el proceso toma aproximadamente unos 22 microsegundos, utilizando aritmética de punto flotante. La prioridad de esta interrupción es lo suficientemente alta para que no pueda ser interrumpida por ninguna otra, ni siquiera por la interrupción del tic del FreeRTOS. Más detalles de esta vuelta se puede encontrar en la memoria. Para las pruebas funcionales de hardware se montó un banco que, entre otras cosas, incluye un transformador de aislación, una interfaz USB aislada, fuente de alimentación, osciloscopio, puntas de tensión y puntas de corriente, y una computadora donde corren el programa de monitoreo. Para las pruebas del motor con carga, se instaló un freno de Prony ad hoc. Se hicieron ensayos de modulador de ancho de pulsos, se comprobaron la medición de corriente, tensión y temperatura con el conversor analógico digital, se verificó la correcta medición de los ángulos con el detector de encuadratura para las señales en cuadratura del encoder que tiene este microcontrolador, y finalmente se hicieron las pruebas de cortocircuito digamos, estas pruebas se hacen con el circuito dedicado que tiene el módulo. Se hicieron pruebas unitarias y de integración para los distintos componentes de software. Acá tenemos una captura de las formas de onda generadas por el SpaceVector. Se ve que las tensiones no son senoidales puras, sin embargo, la diferencia entre fases sí es senoidal, como se puede ver acá en el cuarto canal. Acá tenemos una captura de cuando se estaba haciendo la calibración de los reguladores PI de corriente del FOC. Acá esta, digamos, sería la respuesta en escalón a lazo abierto, y acá tenemos la respuesta al escalón de corriente en lazo cerrado. Esta es simplemente una captura de los valores tomados del medidor de velocidad cuando se deja que el motor se frene por sus propios medios. Acá tenemos la respuesta del control de velocidad al lazo cerrado y del FOC en el mismo gráfico. Aquí abajo tenemos las velocidades que pasan de 5 vueltas por segundo
a menos 5 vueltas por segundo cada 3 segundos aproximadamente. Es decir, que son contramarchas. No sé si se llega a ver bien, pero acá en realidad hay dos curvas. Tenemos la naranja, que es la consigna de velocidad, y hay otra azul, que es la velocidad medida. Pero prácticamente se confunden en una porque el regulador la sigue con bastante precisión. Arriba tenemos graficadas las corrientes. En azul es la corriente directa y en naranja la corriente en cuadratura. Se nota que el regulador PI mantiene la corriente directa en 0 y la corriente en cuadratura toma valores positivos cuando gira en un sentido y negativos cuando gira en el otro sentido. Y se puede ver en los picos de corriente que hay en las contramarchas, porque justamente es cuando se exige más torque al motor. Y esta que está acá es un ciclo de apertura y cierre de la puerta. Arriba tenemos la posición, que va de 0 a 11 vueltas, que es lo que toma una apertura. Y abajo tenemos los perfiles de velocidad que generó el sistema. Tenemos las rampas de aceleración y desaceleración, que el generador rampa lo hace en forma redondeada. Y bueno, acá en este caso, por ejemplo, velocidad de apertura está en 5 vueltas por segundo y velocidad en cierre menos 4 vueltas por segundo. Antes de las conclusiones, quisiera mostrarles un video. Aquí tenemos el inversor con la placa poncho y la placa de evaluación, la fuente de alimentación y el motor sincrónico con el encoder montado en el operador. Aquí a la izquierda tenemos la consola de comandos, se le da el comando ajustar, abre hasta que encuentra el tope, ahora cierra lentamente hasta que encuentra el otro tope. En este momento midió la puerta y calculó los perfiles de movimiento. Se le da por consola el comando abrir y ahora lo que va a hacer es confirmar la longitud y la posición cuando encuentre el tope. La posición y la longitud está confirmada, entonces ahora con el primer comando de cerrar hace el movimiento con el perfil determinado. En este caso son los valores por default. Y lo mismo para la apertura, ya no hace movimiento lento. Ahora vamos a probar la detección contra obstáculo. Cuando frené la puerta reabrió automáticamente. Lo vamos a repetir. La fuerza que hace cuando está cerrando para la detección de un obstáculo se puede programar por un comando de consola. Ahora vamos a ver los perfiles de movimiento en tiempo real. Le vamos a dar un comando de apertura. Ahí tenemos la velocidad, abajo y arriba la posición. Podemos ver los perfiles que habíamos visto anteriormente en la presentación. Si le damos el comando info, el sistema retorna datos como el estado, cerrado, velocidad de apertura y cierre, longitud de la puerta, cantidad de apertura, temperatura y tensión del circuito de alta tensión. Vamos a tratar de modificar el perfil de apertura. Le pedimos que ahora lleve la velocidad a 8 y nos responde con un error. ¿Por qué es eso? Porque no pudo generar un perfil con esa velocidad. Lo que tenemos que hacer es acortar los tiempos de aceleración. Se le dio 0,7 segundos y se le vuelve a pedir velocidad en 8. En este caso lo aceptó. Le damos
la orden de abrir y vamos a ver cómo es el perfil nuevo. Ahí vemos que la velocidad final más alta y la rampa de aceleración está más empinada porque le dimos 0,7 segundos. La de cerrar, bueno, no la modificamos, está exactamente igual. Vamos a tratar de aumentarle la velocidad. Le vamos a pedir que ahora vaya a velocidad de apertura máxima 10 vueltas por segundo. Me vuelve a decir que no lo puede resolver. Entonces vamos a hacer que la rampa de desaceleración ahora sea más rápida. Le damos nuevamente 0,7 segundos. 0,7 segundos. Ahora sí lo toma y le vamos a pedir que haga una apertura. Yo diría que miren la imagen del operador. Ahora cuando le demos apertura, van a ver que abre muy brusco. Ahí está. Y fíjense que el perfil también es brusco. O sea, prácticamente en un segundo y pico abrió. Sin embargo, a pesar de darle el perfil exigente, el sistema respondió satisfactoriamente. Bien, las conclusiones. Se logró la implementación del control propuesto con los algoritmos FOG y Space Vector. Y bueno, el demo del manejo de puerta realmente resultó totalmente funcional, no tiene nada que envidiarle a los operadores comerciales. Fue muy interesante la utilización de tareas en bare metal y bajo control de FreeRTOS al mismo tiempo y interactuando entre sí. Y bueno, obviamente sin los conocimientos adquiridos a lo largo de la especialización, hubiera sido imposible realizar este trabajo. A futuro queda el desarrollo del equipo comercial, que necesita la fuente conmutada, el tema de compatibilidad electromagnética y una interfaz como para poder variar velocidades y tiempos. La ampliación de su uso a motores de inducción y, bueno, la posibilidad de incorporarle algún tipo de monitoreo remoto. Bueno, esto es todo. Bueno, muchas gracias, Agustín. Adelante las preguntas de los jurados. Le pedimos, por favor, que no se extiendan demasiado porque estamos un poco atrasados. Recuerden que le pueden hacer también preguntas de forma privada. Y también me quiero rectificar que Franco es magíster, sí, que había dicho especialista. Eso solo. Ahora le doy la palabra a los jurados. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Franco? Bien, bien. Bueno, felicitaciones por el trabajo, súper completo. Debo decir que en lo que a mí respecta, los trabajos que son de señal mezclada con cosas analógicas, cosas digitales, es lo que más me gusta en general. Así que bueno, lo disfruté mucho leerlo, muy completa el informe, me encantó, está bastante detallado. No cansa con la matemática porque es bastante poca, pero hay mucho gráfico para explicar lo que se intenta hacer con los algoritmos. Eso me gustó. Me gusta también que, bueno, yo nunca trabajé con motores, así que aprendí algo. Esas cosas también te digo. Y bueno, y muy bien lo de mezclar lo de bare metal y FreeRTOS, digamos. Me gusta también que pasen estas cosas, que ocurran necesidades extrañas como esa, porque no es por ahí tan común. Uno dice, uso un sistema operativo y punto, y ya está, y me quedo con un par de tareas y listo, pero bueno, está bueno que haya una combinación de todo, y es súper completo, la verdad que atacaste un montón de problemáticas. Bueno, te agradezco. Así que bueno, en realidad preguntas no eran, todos elogios eran, así que... Muchas gracias.
Sí, justamente cuando cursamos la asignatura de FreeRTOS 1 y 2, yo traté este tema y fue tema de discusión entre el profesor y los alumnos de cómo resolverlo, el tema de que había tareas que tenían que correr en tiempos muy cortos y repetitivas. Y bueno, era la conclusión a la cual habíamos llegado, pero el tema era cómo implementarlo, ¿no? Sí, sí. Ahí estaba el desafío. Bueno, pero muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? No sé, pregunto yo. Felicitaciones por el trabajo, Gracias, muy Diego. completo, la verdad. Me gusta así cuando llegan a algo casi bastante cerca de lo que es el final, porque tuviste ahí la parte de las puertas, todo, así que te felicito. Voy a hacer una pregunta sola, que sería a tu criterio, la parte de cuál fue la complejidad o dónde tuviste que poner el ojo en la parte de diseño de PCB, en qué cosas críticas, cálculos o en algún lugar, en algún sector del PCB que hayas tenido que poner el ojo porque sabías que ahí, bueno, se podía complicar. Sí, hubo dos puntos, un poco el tema de las corrientes, porque puede haber un cortocircuito. Entonces, digamos, si bien el cortocircuito puede ser una corriente alta, el sistema de protección lo corta en el orden del microsegundo, es muy rápido. Más que nada de temas si se quiere sacar el máximo de potencia del módulo. En este caso el módulo estaba sobredimensionado para el motor. Pero bueno, si se quiere sacar la potencia que uno quiere, hay que trabajar un poquito con el tema del espesor de las pistas. Y el otro tema es que se trabaja con tensiones altas, porque en la parte del circuito intermedio puede llegar a haber 400 volts. Entonces, bueno, ahí utilizamos las recomendaciones de la norma IEC para asegurarnos que en todos los lugares donde había tensiones altas tuviéramos las distancias necesarias. Y bueno, y el resto nada más. Fue medio rebuscado también el tema de tener que poner el módulo del otro lado para poder montarle un disipador, pero bueno, se pudo resolver. Yo lo que lamento haber cursado la materia con vos cuando ya tenía cocinado el circuito impreso. Me sirvió para ver defectos que, bueno, se van a corregir con el diseño del producto comercial. Ok, bueno, gracias, te felicito. No, gracias nuevamente, a vos. sí. Bueno, Agustín, acá Julián, ¿me vis? Hola, Se te escucha un poco bajito, Julián. a ver si subo un poco. A ver. Hola, hola, ahí, ¿me escuchan? Ahí sí. Ok, Agustín, antes que nada, felicidades, muy bueno el Muchas trabajo. gracias. Tanto como Franco, a mí también me gusta cuando los proyectos interactúan un poco con el mundo real. Nada, está bueno, me gustó. Y tengo un par de preguntitas. Primero, ¿los PI los calibraste por algún método o hiciste prueba y error? Prueba y error. Ok, sí, Lo bien, hice la verdad también. que por lo que se veían las gráficas estaban súper ajustados, así que bien. Sí, me tomó bastante tiempo. Aparte había un cierto efecto que era que, por ejemplo, cuando quería regular corrientes o velocidades bajas, tenía una respuesta, y cuando iba a corrientes o velocidades más altas tenía otra, o sea que no era lineal el tema. Claro, Se ve que el comportamiento del motor variaba. Así que tuve que ir así vuelta para lograr, digamos, una cosa intermedia y que pudiera funcionar bien en ambos casos. perfecto. Y la segunda pregunta es pensando ya en un producto final y en la tarea de reapertura de la puerta ante algún obstáculo. No sé si hay alguna normativa al respecto o si pensaste en algún sistema que vaya por fuera del embebido
que teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la seguridad de las personas y que tenga por ahí sea un poco más, no más estable, pero pensando que el embebido puede llegar a tener un problema, que tenga un grado de seguridad más alto. Claro, sí, por el tema de seguridad, ahí habría que pensarlo un poco. Digamos, lo que se le puede pedir al sistema, que es este caso, es que cuando está cerrando, por ejemplo, tenga un límite de torque. Entonces, no recuerdo bien la norma de ascensores, pero creo que está en el orden de 10 kilos. Entonces, conociendo el motor, digamos, el torque que entrega, en relación a la corriente, uno puede limitar la corriente, en este caso la corriente en cuadratura, para que no sobrepase los 10 kilos finales. Entonces, bueno, esa es una, entre comillas, una seguridad. Ahora, si estamos pensando en otro tipo de seguridad, como si fuera otra capa por arriba, bueno, eso sí, capaz que habría que hacerlo por otro dispositivo en paralelo, no sé, tendría que pensarlo. Claro, por ahí va la pregunta, pero bueno, buenísimo. Felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Agustín. Hacemos el aplauso Gracias, Pablo. virtual. Gracias. Felicitaciones también a tu director, Marcelo, que también estaba conectado. Bueno, como siempre, les agradecemos a los jurados por evaluar el trabajo y estar hoy. Y bueno, pasamos al último trabajo de la jornada. El último trabajo está